Supercrack Estrella presenta Viajera del Tiempo. Una mujer habla con celular en 1890. La foto fue tomada con una cámara espía en 1890 y muestra a una mujer con un extraño objeto que mantiene con sus manos cerca de la oreja. ¿Se trata de un smartphone? ¿Esto es posible? ¿Es una viajera del tiempo? Estas son las preguntas de los internautas ante el hallazgo. La posibilidad de viajar en el tiempo es una de las teorías de la ciencia ficción que más inquieta. Muchos creen que algunos gobiernos ya lograron enviar a agentes a otras épocas de la historia, pero que todavía no lo hicieron público. Otros creen que si así fuera, algún viajero del futuro ya nos lo habría contado. Lo cierto es que de vez en cuando alguien descubre imágenes o vídeos que muestran cosas fuera de lugar y que son difíciles de explicar. Esta historia viene desde el año 1899 cuando Nikola Tesla dijo que se captaron señales que no tenían sentido, interpretándolas como extraterrestres. Posteriormente, ocurrieron fenómenos parecidos, ecos de radio registrados por Jorge Nals, ingeniero noruego, añadiendo más misterio a la leyenda. Jorge Nals se pone en contacto con el matemático Carl Stormer para descodificar la señal del Caballero Negro. Carl Stormer, cuando tenía 17 años, tuvo un encuentro con la viajera del tiempo mujer de Isdal. En el año 1890, Carl Stormer la fotografió a esta viajera del tiempo con una cámara espía que ocultaba en su ropa. La viajera del tiempo tiene un teléfono móvil con el que parece estar hablando en Oslo, Noruega. Carl Stormer queda tan impresionado por lo que está viendo que persigue por las calles de Oslo a la viajera del tiempo. Esta mujer que viaja en el tiempo tiene un encuentro con otra mujer. Seguramente la viajera del tiempo comunica al matemático Carl Stormer todo lo que ocurrirá en el futuro, y cómo él formará parte de todo esto en el futuro. Fotografía, 1890, mujer hablando smartphone. En este blog ya publicamos algunas de estas evidencias. Poniendo viajero del tiempo en el buscador del blog aparecen las notas. Hubo autos que aparecieron de la nada, un viajero del tiempo que salvó a una nena de ser atropellada, otro que entró a una tienda sin abrir la puerta, todos hechos imposibles de explicar, como el de la imagen de hoy, tomada por el matemático noruego Carl Stormer, 1872-1957, con una cámara espía, que muestra claramente a una mujer inclinando su cabeza que pareciera estar hablando en plena calle, con lo que podría ser un teléfono móvil. Para tomar esta fotografía, Stormer utilizó un chaleco con cámara oculta Stern, inventado por Robert de Grey y fabricado por primera vez en 1886 por Western Electric en Nueva York. A este matemático le gustaba retratar a la gente en su estado natural y sin que lo percibieran. Quizás por eso la mujer del futuro no intentó ocultar lo que hacía. Un estudiante noruego utilizó una cámara espía antigua para tomar escenas espontáneas de las calles de Oslo en la década de 1890. El noruego Carl Stormer, una figura respetada en el ámbito de las matemáticas y la física, tenía una pasión secundaria intrigante: la fotografía amateur. Deambulaba por las calles de Oslo con una cámara voluminosa y hábilmente escondida, tomando fotografías improvisadas de los transeúntes. La mayoría de estas instantáneas datan de la década de 1890, cuando Stormer era un estudiante de tan solo 19 años en la Royal Frederick University. Stormer optó por la versión más pequeña de esta cámara, como reveló en sus comentarios de 1942 al St. Albert Journal. Caminé tranquilamente con Carl Johan, encontré a mi modelo, intercambié saludos, le saqué una sonrisa amable y disparé. Capturé 6 imágenes a la vez, y luego volví a casa a cambiar la placa. En el año 1889 Nikola Tesla estaba formando un equipo en París para realizar un viaje en el tiempo a la época de Jesús Cristo. El elegido para viajar en el tiempo a la época de Jesús sería el actor de teatro francés, Paul Mounet, según los sucesos de la teoría de la inmortalidad del actor. La cámara de fotos que llevaría Paul Mounet a la época de Jesús Cristo sería la cámara espía de Carl Stormer. Por esta razón la viajera del tiempo, la mujer de Isdal, tiene este contacto en Oslo, Noruega en 1890 con Carl Stormer. Necesitan de su cámara de fotos y del manejo de su funcionamiento. También están interesados en Carl Stormer por ser un joven brillante con las matemáticas. De esta forma Carl Stormer entra a formar parte del equipo de Nikola Tesla para su viaje en el tiempo a la época de Jesús.
En el equipo está también el pintor alemán Rafael. La misión del pintor es que una vez que el actor Paul Mounet viaje en el tiempo a la época de Jesús, se realice una fotografía de Jesús Cristo y sus apóstoles y que esta fotografía sea llevada al futuro para que el pintor Rafael la pinte en un cuadro. Foto realmente sorprendente y milagrosa de Jesús en los campos de con los discípulos. Hay una foto supuestamente milagrosa de Jesús y los apóstoles, con José de Arimatea y más atrás el joven Juan y otros apóstoles, en blanco y negro, que la famosa mística y vidente María Esperanza de Venezuela, actualmente en proceso de beatificación, guardó en su dormitorio, y que coincide exactamente con el cuadro pintado por Johannes Rafael Huele. Se trata de una fotografía que aparenta haberse tomado al cuadro pintado por Johannes Rafael Huele del 1900, porque es idéntica, pero que un análisis más pormenorizado muestra que fue tomada a personas reales, no a personas pintadas. Esta fotografía milagrosa estuvo hasta su muerte en el dormitorio de la vidente venezolana María Esperanza, que está en proceso de beatificación. Todos parecen estar de pie a lo largo de una costa, que de hecho podría ser el río de la Biblia. No hay agua en la versión de la foto, y hay una colina en el fondo. Pero el agua es un campo de trigo. Otra persona que trabajó con el equipo de Nikola Tesla fue el pintor Van Gogh, que en 1889 pintó uno de los muchos experimentos de Nikola Tesla. El cuadro se llama La Noche Estrellada. Durante el viaje en el tiempo de Paul Mounet a la época de Jesús Cristo, tiene un encuentro con otro viajero del tiempo que se encuentra con Jesús y los 12 apóstoles. Se trata del mayor Jason que viajó en el tiempo en la época de los 70. En la fotografía realizada por Paul Mounet, el mayor Jason aparece con su bastón, que es una tecnología del futuro. Debajo de esta foto, justo debajo, Benítez pone, él y ellos, y quiere que prestemos atención a esas 4 cagaditas de mosca, que en la fotografía aparecen en el ángulo superior derecho. Cuando dice, él y ellos, no se está refiriendo a Jesús y a los que le acompañan, sino a esas 4 cagaditas de mosca que no aparecen en la foto original. Pero, atentos, lo más gracioso y sorprendente de todo, es lo que, además, dice Benítez sobre la fotografía. Imagen de Jesús de Nazaret, tomada durante la huida de Jerusalén a Samaria, en junio del año 28. De izquierda a derecha, José de Arimatea, Jesús de Nazaret, Juan Zebedeo y Tomás, que porta un bastón. Muchas personas aseguran haber tomado esta imagen durante un viaje a Tierra Santa. El origen de la misma es mucho más fantástico de lo que usted pueda suponer. Reclamo su atención sobre los puntos que aparecen en el cielo, entre Juan y Tomás. Como decía el maestro, quien tenga oídos que oiga. PD, la realidad supera siempre a la ficción. Y, esto es, en efecto, lo más sorprendente de todo. Curiosamente, Benítez, caballo de Troya, sabe que la foto fue tomada durante la huida de Jerusalén a Samaria, en junio del año 28, por supuesto es mentira. Pero, no sabe que el que va detrás de Jesús es el apóstol Judas Tadeo. ¿Cómo se entiende eso? Caballo de Troya casi nos dice lo que comió y a qué hora Jesús y sus discípulos, pero, sorprendentemente, no sabe quién es el que va detrás del Maestro Jesús. Es un tanto sospechoso. Ya dijimos, en otro post y no hace mucho, que Caballo de Troya es una novela de ficción, basada en el famoso e inspirador libro de Urantia, que, por lo demás, y dada la gran cantidad de errores relatados, no ya en los diferentes temas tratados sino, sobre todo, en lo que se refiere a la persona del Maestro Jesús desde el momento de su nacimiento hasta la crucifixión, pasando además por la vida de sus familiares y discípulos, todo indica que esas entidades celestiales que transmitieron toda esa ingente información metódicamente y durante varios años, no tenían el sano objetivo de informar verazmente a la raza humana sino todo lo contrario. Una de esas entidades celestiales, rebosante de humildad y comprensión, llegó a reprochar a los contactados. Si en verdad supieran con lo que están, con quienes, en contacto, no harían estas preguntas tan triviales. Más bien harían preguntas que pudieran ofrecer respuestas de valor supremo para la raza humana. Al final, y como siempre, la arrogancia y soberbia, características que les definen, de los Elohim disidentes de la fraternidad de los Elohim, es decir, los arcontes, es decir, aquellos Elohim, Lucifer Yahvé, que se rebelaron contra los designios del Dios viviente, les delata. Se rebelaron contra los designios de Dios, la gran luz, porque el plan de evolución de la raza humana basado en las leyes del libre albedrío les parecía muy benévolo.
Y, ellos, preferían otro con un poco más de mano dura para con el ser humano de la Tierra. Leemos en la Wikipedia. La obra El libro de Urantia fue escrita entre 1922 y 1939 y publicada por primera vez en Estados Unidos en 1955. En el texto se señala que ha sido escrito directamente por criaturas celestiales, que ocasionalmente hablan en primera persona al final de algunos documentos, empleando un ser humano dormido como modo de contacto. Cada cual que saque sus propias conclusiones. Nunca es tarde para despertar y quitarnos la venda de los ojos. Carl Stormer, este futuro científico, posteriormente aclamado por sus contribuciones a la teoría de números y reconocido como autoridad en auroras polares, acumuló una colección de aproximadamente 500 de estas fotografías clandestinas. Carl Stormer hizo contribuciones significativas a varios campos científicos, incluida la mecánica celeste, la óptica y las matemáticas, pero es particularmente conocido por su trabajo sobre la aurora boreal, luces del norte. Stormer también contribuyó al avance de las matemáticas, en particular en la teoría de números, y fue un destacado educador, profesor de la Universidad de Oslo. Un cráter en la cara oculta de la Luna lleva su nombre. Será desde allí donde se esconden todos los viajeros en el tiempo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, para más historias como esta estamos en contacto.